Bienvenidos a Espacio Libre. En esta ocasión vamos a estar hablando con Manuel Llamas, que es director del Instituto Juan de Mariana. Además es analista económico. Y un dato muy interesante es que Manuel ha sido, hace unos pocos años, viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid. Es decir, que en Manuel lo que vamos a encontrar es que proviene de una formación muy académica, muy de lo que son los libros y demás, pero también ha estado en la política real, ¿no? Ahí tratando de aplicar lo que uno puede incorporar o absorber cuando lee sobre el liberalismo, pero tratando de llevarlo a la práctica en un país como España, que, como sabemos, no es demasiado sencilla todas estas cuestiones. Así que quédense con esta entrevista porque va a estar muy buena. Quiero empezar un poco comentando el tema de... Estás ahora siendo uno de los que dirige el Instituto Juan de Mariana, pero por otro lado, antes estuviste en la política real, ¿no? Ahí tratando de aplicar a veces lo que leemos de estos personajes, ¿no? De Hayek, de Mises y demás, llevarlo a la práctica. ¿Cómo ha sido esa experiencia de hacerlo en Madrid, que creo que, como ya muchos entendemos, es sin duda la región más libre que tenemos en España, ¿no? Para mí fue una experiencia de lo más positiva el poder participar en política por un breve periodo de tiempo, pero muy intenso, de la mano de, yo creo que de uno de los grandes referentes del liberalismo en España, que es Javier Fernández Lasqueti, como consejero de Economía y de Hacienda, y de la mano también de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se ha convertido en el azote del socialismo a nivel nacional. Bueno, podríamos decir que Ayuso es la política que tiene un poco, marca el norte, ¿no?, de lo que es una buena agenda político-económica en España, ¿no? Sin lugar a dudas, porque la Comunidad de Madrid se ha caracterizado precisamente por ser la región más libre de toda España. España, por desgracia, navega entre la izquierda y la extrema izquierda desde hace muchísimos años. España, como bien comentaba Javier Milei cuando hacía referencia a la Argentina peronista, España, al igual que la Argentina peronista, es un país enfermo de socialismo. Eso me da el pie para una de las preguntas que quería hacerte. Yo ya hace unos 4 años que estoy viviendo aquí en Madrid, y ya últimamente entre Argentina y Madrid, además viviendo también el fenómeno muy de cerca de Milei en la Argentina y demás. Pero vos sabés que cuando llegué a España para estudiar y demás, me junto con un economista español, también muy liberal, y él me dijo una frase que a mí me quedó grabada apenas llegué. Él me dijo: mira, Nacho, me dice, España es un país socialista que de vez en cuando deja que gobierne la derecha. Así es. ¿Es España un país socialista entonces? Es profundamente socialista. Por desgracia han sido... ¿Pero quiénes son? ¿Sus políticos? ¿La gente? ¿Está en todas partes esto? Yo creo que es una cuestión también cultural que viene de lejos, viene de muy atrás. España estuvo a punto de caer bajo una dictadura comunista soviética en la Segunda República. Luego tuvimos la guerra civil dramática, trágica, y luego una posguerra en donde dentro de la dictadura franquista se hizo con el poder Falange, y Falange era, digamos que, de corte fascista, y el fascismo, esto es importante recordarlo, el fascismo y el nazismo son derivadas del socialismo. Totalmente. Claro, Mussolini militaba en el Partido Socialista de Italia. Y el nazismo es nacionalsocialismo, que a veces se olvida. Nacionalsocialismo es, es como se llamaba el partido nazi, ¿no? Ah, claro. Y por lo tanto, la Falange también bebió de esas fuentes, y tuvimos una posguerra muy larga, con gran intervencionismo a nivel económico, con cartillas de racionamiento, con un país que apostaba por la autarquía, por la producción nacional, en lugar de abrirse al exterior. Bueno, todo eso acaba en el año 59. En el año 59 los tecnócratas se hacen con el poder, con el visto bueno de Franco, porque el país estaba en una situación calamitosa. A partir de ahí se empieza a abrir al exterior, empieza a abrirse al mundo, empieza a reducir ese grado de intervencionismo, y es cuando España pasa de un país pobre
a convertirse en un país rico y una potencia económica muy sustancial. Ese fue como un paréntesis dentro de la larga historia intervencionista que ha sufrido España. Pero eso es la dirigencia que ha tenido España, ¿no? Pero yo ahora te quiero preguntar por la gente, claro. Porque así como antes decías, no es posible que se implemente mucho liberalismo sin políticos liberales, también es medio difícil que se implemente un modelo liberal si también toda la ciudadanía te está demandando a mansalva más Estado, más socialismo y demás, ¿no? Sí, es cierto, pero aquí cabría preguntarse qué es antes, el huevo o la gallina, porque yo creo mucho en el liderazgo político. Okay. Entonces, la gente está preocupada de su día a día, de trabajar, de sacar a su familia adelante. No tiene por qué saber cuáles son las políticas más beneficiosas o qué es lo mejor para sus respectivas economías. No tiene por qué saber ni de política fiscal ni de política presupuestaria. Es más, lo lógico es que no sepa de ello. Para eso, en teoría, hay políticos. Y yo creo que lo que ha faltado en España son fundamentalmente líderes políticos liberales. Aquí en esta pantalla tienes dos ejemplos claros de cómo dos líderes políticos lograron cambiar un país. El Reino Unido, que heredó Thatcher cuando llegó al poder, era un país profundamente socialista, gobernado por el laborismo británico después de décadas de socialismo a nivel regulatorio, a nivel económico, con fuertes impuestos, con un estado de bienestar que estaba quebrado pero era enorme. Total. Y Thatcher cambia la mentalidad de los británicos dando un giro. Lo mismo sucedió con Reagan en Estados Unidos, lo mismo ha sucedido con Javier Milei en Argentina. Por lo tanto, ¿los españoles son de centro-izquierda? Sí, los españoles son de centro-izquierda porque la mayoría de líderes políticos en España son socialistas o socialdemócratas, si lo quieres hacer ver. Sin embargo, el efecto contrario también se produce. Madrid es un ejemplo. Esperanza Aguirre ganó las elecciones en Madrid, empezó a aplicar políticas liberales y desde entonces Madrid, digamos que es el ejemplo de liberalismo a nivel nacional. A seguir en España, ¿no? Y que donde la gente vota por las políticas liberales del PP, igual que con Esperanza Aguirre, ahora con Ayuso. Bueno, está muy bien todo esto que comentás. Ahora, hagamos un pequeño paréntesis en la entrevista. Entiendo que vas a sacar un libro que está vinculado a esta pregunta que te acabo de hacer. Efectivamente, ha salido un libro que ya está en preventa, ya está disponible en Amazon para poder reservar. ¿Qué título tenemos? Que lleva por título Socialismo, la ruina de España. Bueno, ahí estamos. Y antes hablábamos un poquito del tema de la sociedad. A mí siempre hay un ejemplo que me han contado de chicos, creo que en el colegio fue, que está ese ejemplo que te dicen que cuando vos tenés una olla y le pones agua y el agua está fría y le metés una rana, si la vas calentando poco a poco, la rana se muere cocinada. Si ya estuviera hirviendo, la rana salta y se escapa, ¿no? A veces parecería que la sociedad española, ante todas estas cuestiones que tienen que ver contra la corrupción de Sánchez vinculada a sus parientes, a su hermano y todas estas cuestiones, está teniendo poca capacidad de reacción. Y Sánchez podríamos decir que es el chef que está con la perilla y sigue calentando el agua, y hasta ahora le viene saliendo bien porque la sociedad no termina de decir punto final, hasta acá, hay que pasar la página. ¿Te parece que España está en eso o es cuestión de tiempo para que la sociedad ya diga, bueno, no va más esto? España no rotundo, digo. Sí, por desgracia España, como bien comentas, Nacho, se está cocinando a fuego lento. Es cierto que cada vez sube más la temperatura, pero se está cocinando a fuego lento y está cayendo en una fase de declive político, económico, institucional ciertamente preocupante. España lleva 20 años estancada desde el punto de vista económico. ¿Cuáles son los indicadores que más te alertan? En la cuestión económica, ya no me quiero meter con la corrupción, en la cuestión económica. Para mí hay tres indicadores que son clave. Por un lado, el tema del paro. El desempleo, tenemos una tasa de desempleo superior al 10%, okay, y es la tasa de paro más alta de la Unión Europea y una de las tasas de paro más altas del mundo desarrollado. Y lo curioso es que el gobierno saca pecho, diciendo que estamos creando empleo y que el paro está bajando, y vanagloriándose de que estemos a la cola en materia de desempleo del mundo desarrollado. Un segundo indicador que es la renta per cápita. La renta per cápita es nuestro nivel de riqueza. Y España, por desgracia, está estancada desde hace 20 años. Tenemos el mismo nivel de renta per cápita que el año 2004-2005 y en los últimos años hemos incluso perdido poder adquisitivo. Es decir, que no somos más ricos, sino que nos mantenemos estancados absolutamente mientras otros países de Europa están creciendo en renta per cápita y por lo tanto nos estamos distanciando. Y el tercer indicador, desde mi punto de vista, que mucha gente no lo sabe y me parece ciertamente relevante, es el nivel impositivo. En España se ha convertido ya
de facto, de hecho, en un auténtico infierno fiscal. La gente no es consciente de la cantidad de impuestos que paga. La mayoría de la gente no sabe que prácticamente trabaja la mitad del año para pagar impuestos. Para pagar impuestos. Es decir, el Estado te quita el 50% de tu sueldo real, el 50% de lo que ganas. Y yo siempre planteo lo mismo. Pregúntate qué recibes a cambio. Una sanidad pública con unas listas de espera tremendas y con una calidad cada vez más baja, una educación que atraviesa exactamente lo mismo, problemas de calidad importantes, trenes que no llegan a su hora, problemas con el sistema eléctrico, es decir, pagamos más impuestos que nunca y sin embargo tenemos unos servicios públicos que cada vez funcionan peor. Pero dentro del Partido Popular, cualquiera que se interiorice un poco se da cuenta que no es lo mismo el pensamiento que tiene en cuanto a la parte económica y social Ayuso que la que puede tener, por ejemplo, Feijóo. Me parece que hay una línea ahí divisoria, ¿no? Entonces, digo, a veces también lo que pasa es que si va a haber un cambio de gobierno, bueno, en definitiva, el próximo que venga tiene que hacer políticas bien liberales. En Madrid ya vemos que se están implementando. La pregunta es si un líder estilo Feijóo va a hacer esas políticas. Y no te digo porque se anime, sino porque incluso crea en esas políticas. Pues esa es la gran cuestión. Primero, habría que preguntarse si tiene posibilidades de llegar al gobierno. Yo creo que sí, pero no hay que minusvalorar al enemigo que tenemos enfrente, que ha demostrado que tiene una capacidad de resistencia brutal. Todo el mundo daba por hecho que iba a perder el gobierno en el año 2023 y no fue así. A pesar de que el Partido Popular barrió en unas elecciones autonómicas y locales, que a veces se olvida. Por lo tanto, primero hay que ser conscientes de que no se puede vender la piel del oso antes de cazar el oso. Por lo tanto, primero hay que ganar. Okay. Y cuando me refiero a ganar, no me refiero a ganar elecciones. Aquí se trata de conquistar el poder, de lograr el poder. De llegar al gobierno. De llegar al gobierno. Ahora, ¿qué va a hacer Feijóo si llega al gobierno? Feijóo... Es cierto que dentro de la familia del Partido Popular hay como varias espíritus o varias almas. Está un alma más liberal, que es la que representa Esperanza Aguirre, la que representa Ayuso. Hay un alma mucho más intervencionista, socialdemócrata, que es la de Juanma Moreno, por ejemplo. Okay. Hay una más conservadora, pero que es ya prácticamente... tiene un perfil muchísimo más bajo y de hecho buena parte del alma conservadora del PP es la que ahora representa a Vox, de Santiago Abascal. Y luego está el perfil de Feijóo. Feijóo yo creo que fue el candidato escogido tras el cisma interno con Pablo Casado porque era el candidato de consenso, en el cual todas las diferentes vertientes y familias del Partido Popular estaban de acuerdo. Y Feijóo es cierto que yo creo que desde el punto de vista ideológico se aproxima más a la socialdemocracia que representa esa ala del PP, más socialdemócrata, pero al mismo tiempo es un gran gestor. Y con esto quiero decir... ¿Ves ese pragmatismo? Claro, es pragmático. De oler el momento en el que está. Yo creo que Feijóo tiene la ventaja de que es una persona pragmática que si tiene que hacer reformas para darle la vuelta al país, yo creo que después de analizar las cosas... es una persona que está abierta a escuchar, cosa que es muy importante, y a aplicar lo que sea necesario para que las cosas vayan bien. Pero desde el punto de vista de gestión, no porque necesariamente crea ideológicamente en ellas. Lo ha demostrado, porque, por ejemplo, Feijóo gestionó en su día una empresa que hoy está en pérdidas y que es un desastre como Correos y otras muchas organizaciones, y logró aplicar recortes, austeridad, mejorar la eficiencia, es decir, que tiene esa capacidad para hacer lo que tiene que hacer en cada momento. Va a ser también importante con quienes se rodee, ¿no? Quién sea un poco la cabeza económica detrás de Feijóo, si efectivamente él en no mucho tiempo llegara al gobierno. Ahora, te quiero hacer como se dice en el fútbol, un cambio de frente, hablar más ya de geopolítica o de política, comercio internacional y demás. ¿Qué implica que Trump vuelva a ser presidente de los Estados Unidos para España y para Europa? Yo creo que para empezar la llegada de Trump es una esperanza para el mundo en general, porque es la antítesis del wokismo, el wokismo que representaba Kamala Harris, que es el socialismo imperante, la progresía más deleznable.
bueno, pues suponía una amenaza para la economía global y también para el mundo desarrollado, incluido Europa. Eso va a suponer un punto de inflexión. ¿Qué va a suponer la presidencia de Trump para Europa? Pues desde mi punto de vista dependerá de Europa. Es que a Europa le irá bien o mal, no en función de lo que haga Trump, Totalmente. sino en función de lo que hagan los políticos europeos. Claro, pero las cabezas que hay en Europa hoy no convencen mucho de que No. se busque Úrsula el von der norte Leyen, correcto. no, por desgracia Úrsula von der Leyen, creo que su presidencia ha sido un horror y sigue siendo un horror. Europa se ha convertido, lo único que exportamos en Europa es regulación. Somos expertos en exportar regulación, en aplicar regulación. Nos hemos dado un tiro en el pie con el tema de la energía, con el tema de las políticas verdes. Entonces se habla mucho de los aranceles de Trump y yo me pregunto, ¿y qué pasa con los aranceles que aplica Europa a los propios europeos? Porque los derechos de CO2, de emisión de CO2, son aranceles que pagamos nosotros como consumidores y como productores, pero que no se inventa Estados Unidos, que se inventa la Unión Europea y aplica la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que Europa haría bien en dejar de mirar tanto a lo que hace o deja de hacer Donald Trump y que empiece a corregir la nefasta deriva económica que ha llevado a cabo en los últimos años. Déjame hacer un punto y esto no es para chicanear ni nada, ¿no? Pero a veces a algunos europeos se lo escucha hablar incluso contra los Estados Unidos, españoles también incluso, contra los Estados Unidos, como si Europa tuviera una especie de superioridad moral, y después cuando ves, es una de las regiones que menos está creciendo en el mundo. Claro, cualquiera que viene de otro país, yo vengo de Argentina, que es un país mucho más pobre y todo, y uno viene a algunos países de Europa y dice, bueno, primer mundo. Está bien, hace rato que están en el primer mundo, pero han quedado ahí estancados. Y hay un tema que me parece no menor, y esto ya no es una cuestión de Europa. Yo creo que hay gente que no se enteró que el muro de Berlín se cayó en el 89. Cuando el muro de Berlín se cae en el 89, se pone de manifiesto que hay un sistema que es mejor que el otro. Económicamente, socialmente, de donde lo vea, mejor. El liberalismo triunfó, el capitalismo triunfó y el socialismo cayó. Y ahí en la cuestión económica se vio muy claramente, ¿no? Ahora, después de esto, me parece que la izquierda y el socialismo lo que ha hecho es tomar algunas banderas, que incluso podríamos decir que sus orígenes eran liberales, pero la han tomado y la han politizado. Feminismo, animalismo, LGBT, todo esto de lo que antes estaba hablando, el wokismo, ahora hay cultura de la cancelación, todo eso, y han hecho de eso una bandera, ¿no? ¿Cómo estás viendo eso? ¿Te ves que esta lucha ideológica que antes mencionabas, Trump, Milei y demás, se puede empezar a revertir esto? Porque estábamos en un mundo, para mí, absolutamente loco. O sea, descabellado. Total. No se podían decir cosas. Hay películas que se cancelan. Hay libros que se cancelan. En un punto de, bueno... Hay opiniones que se cancelan. Sí, hemos vivido durante los últimos 30 años, y coincido contigo en que la izquierda ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Fukuyama, ¿no? Decía, bueno, esto es ya el fin de la historia, ya ganó el capitalismo, ganó la democracia, ya está, ¿no? Los que perdieron tras la caída de la Unión Soviética, fracasó el comunismo, pero resurgió de sus cenizas y se convirtió y mutó en otro tipo de movimientos, como bien has comentado, el ecologismo, el feminismo, el animalismo, y ahora, en los últimos años, el wokismo, que son las políticas identitarias y la cultura de la cancelación. Es cierto, llevamos digamos que ese periodo de declive, de dictadura políticamente correcta, pero soy tremendamente optimista de cara al futuro, porque se ha producido un punto de inflexión y han perdido, yo creo que ya están en la lona y están perdiendo de forma brutal la batalla tan importante que es la batalla de las ideas y la batalla cultural. Javier Milei lo refleja a la perfección en Argentina, Donald Trump lo refleja a la perfección en Estados Unidos, y también en Europa, hay que recordarlo, son muchos los partidos que rechazan abiertamente todo el tema wokista, todo el tema del progresismo imperante, y están cosechando unos resultados electorales brutales. ¿Por qué? Porque la gente se está dando cuenta que ese wokismo que defiende la izquierda defiende única y exclusivamente los intereses de las élites, de los poderosos, de los ricos, como digo yo, de los pijos, que son pijos de salón, que son muy ecologistas y hablan de
que hay que luchar contra el cambio climático, pero Sí, luego llegan en avión privado. En avión a las privado. reuniones. Y luego tienen un Porsche de gasolina Sí. que contamina más que todos los coches, que 100 coches utilitarios de familias humildes, ¿no? Por lo tanto, es de una enorme hipocresía. Y la gente no es tonta, se está dando cuenta de eso. Y no solo lo estamos viendo a nivel político, también lo estamos viendo a nivel electoral y a nivel social. Los jóvenes ya no compran el discurso wokista ni el discurso progre. Los jóvenes también se han visto perseguidos por todo esto. Total. O sea, son fácilmente cancelables y esta cuestión que hablabas identitaria, y yo sinceramente creo que cuando la cuestión identitaria está por sobre el mérito, te quedás sin país. Porque básicamente rompes el esquema de incentivos, ¿no? Que es uno de los grandes... es algo natural al ser humano, ¿no? Responder en cuanto a incentivos. Te quiero hacer una última pregunta vinculada justamente al tema de los jóvenes. ¿Estás viendo esa cuestión de que los jóvenes ya se están rebelando contra el wokismo y demás? ¿También lo estás viendo en España? ¿O ves, porque yo a veces veo también algunos jóvenes que están más preocupados por el tema de la contaminación? Yo una vez escuchaba un discurso de Pedro Sánchez decía, se viene la España verde, se viene la España ecologista. Y yo pensaba, ¿cómo un líder político puede hablar como si ese fuera el objetivo principal de España, cuando después ves los índices de productividad, de producción, y están mal? Digo, a mí me gustaría que dijera, se viene la España productiva, la España que va a buscar el pleno empleo, la España, digo, que va a ir contra todas estas cuestiones. Me deja dudando un poco, ¿no? Yo creo que sí, de hecho así lo reflejan las últimas encuestas, que la mayoría de jóvenes ya no se refleja ni se identifica con las ideas del socialismo, ni del wokismo, ni del progresismo, sino que son más liberales, otros más conservadores, pero se identifican más con las ideas ajenas al wokismo imperante. Yo creo que hay varios motivos ahí. Para empezar, porque han sido objetivo de críticas cuando desde el feminismo radical, que es el feminismo de izquierdas, te dicen que todos los hombres son potenciales delincuentes, violadores, etcétera. Eso es un ataque directo contra los hombres y contra los jóvenes. Ahora tenemos un antifeminismo. El nuevo que tenemos defensor del antifeminismo es Errejón. También. Que ahora dice que es víctima de las denuncias falsas que él mismo negaba. Él decía que no cuando era político. Qué increíble, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un punto de inflexión. Y luego, muy importante, los jóvenes lo están pasando realmente mal. ¿Por qué? Porque cada vez ven que tienen menos capacidad para poder acceder a una vivienda, a un alquiler, a la propiedad de una casa. Ven que están también con sueldos bajos, en empleos precarios. Y ciertamente se está produciendo la paradoja de que por primera vez en mucho tiempo la nueva generación de jóvenes existe el riesgo de que vivan peor que los padres, que sus padres. Lo que sería muy interesante también en eso es que uno se enterara de lo que realmente paga la empresa. Exacto. Lo que uno recibe y lo que paga la empresa por tener a uno como empleado, como trabajador. Manuel, te agradezco muchísimo todo el tiempo que te has tomado para explicar todas estas cuestiones, no solo vinculadas a cómo estás viendo España y Europa, sino a lo que es la lucha, la batalla cultural. Me quedo con esto que también comentabas, que cada uno tiene que ir dando y tratando de aportar su granito de arena donde le toque, ¿no? Pueda. Algunos lo van a hacer por el lado académico, otros lo van a hacer en los medios de comunicación, en las redes sociales, y otros lo harán metiéndose en la política, y otros lo harán siendo emprendedores, empresarios, que en países que tienen, como tú decías antes, ¿no? Que son una especie de infiernos tributarios, terminan siendo héroes, ¿no? Porque se animan a invertir y a dar empleo y demás. Así que muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias por la invitación, un placer. Bueno, estábamos conversando con Manuel Llamas. Creo que ha sido muy claro a la hora de comentarnos cómo está viendo la situación española, la situación de Europa y de seguir dando la batalla cultural. Manuel nos muestra que él tiene mucha esperanza por estos nuevos líderes, ¿no? Trump de nuevo en el poder, Milei, y ojalá que Europa pueda volver a tener el norte y a terminar haciendo un regreso hacia líderes como Thatcher y demás.
Muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos, viéndonos, y nos vemos de vuelta en Espacio Libre.